Vendedora de profesión y corazón, Berenice Prieto es una gran seguidora de los autores de cómic independiente, fan de los videojuegos, aprendiz de juegos de mesa y amante del mundo de los juegos de rol. En 2014 incursiona en el mundo del cómic independiente en áreas comerciales y editoriales. Participa como conferencista con temática sobre narrativa gráfica. Asimismo, organiza eventos de cómics y mangas y fue jueza en diferentes concursos de creación de cómic y juegos. En 2018 funda Editorial Chido, publicando su primer manga, Bembecua, donde elabora el guión y la ilustración la artista Veritos. En 2019 funda Estudio 26.5, donde desarrolla el juego de mesa sobre mangas titulado Makes a Boys Love Story. En 2020 es parte del grupo Ruta 4, que actualmente desarrolla de forma independiente videojuegos. Bueno, primero que todo, gracias, Aarón, por la invitación. Y es un gusto estar aquí. Y igual, también gracias a todos los que nos están escuchando o nos escucharán en un momento. De la parte de la narrativa gráfica, ¿qué tiene de especial a comparación de otros medios? Lo plantearé desde mi aspecto personal, porque igual, ¿no? Ese dicho de cada quien cuenta cómo le va en la feria es muy cierto. A mí en lo personal, la parte de la narrativa gráfica siempre fue el aspecto de la ilustración. Yo me acerqué con los cómics americanos, en específico con los X-Men, aunque irónicamente mi entrada al mundo de los cómics fue a través de la animación, de esta serie que había de los X-Men, de ahí los comerciales, de que había un cómic y podías conocer más historias de ellos, y yo como fanática dije, claro que quiero saber más de ellos, y empezar a comprar los cómics. Algo que tiene la narrativa gráfica que considero que actualmente se ha estado desarrollando y que ya es más detectable para muchos, es en un momento dado que nosotros vivimos en una sociedad donde la parte de diseño es mucho más alto, es una barra mucho más alta de lo que a lo mejor pudieron tener nuestros padres o nuestros bisabuelos. Y también como mexicanos, pues venimos de una fuerte tradición de los cómics. Sí, todos aquellos que nacimos en los ochentas, pudimos alcanzar algunos de los cómics como Los Capulinitas o La Pequeña Lulú o Ricky Ricón, y también podíamos escuchar a nuestros padres o nuestras abuelas hablándonos de ciertos cómics como Lágrimas y Risas, o en un momento dado alguno de aventura como Calimán. Entonces, nosotros venimos de esa magia de los lectores mexicanos que seguían la historieta y que en un momento dado nosotros pues traemos en la sangre esa parte. Y actualmente con la ola japonesa pues se volvió a introducir ese deseo donde los cómics traían historias que no podías encontrar en otros lados. En un momento dado un manga puede tratar temáticas que a lo mejor un adolescente en el 2006 no podía encontrar en la televisión o que veía muy aburrido verlo en un libro obligado a leer por su escuela o que no le tenía interés en una historia como Calimán donde no se identificaba ni por casualidad, ¿no? Pero los mangas traían temas de qué pasaría si tú quisieras matar a alguien y pudieras hacerlo anotando el nombre en una libreta, ¡pum! ¿No? Se apegaba a un deseo a lo mejor muy primitivo, como las obras clásicas de la literatura, y a partir de ahí vino todo el deseo de quiero saber más, quiero tener más de este tipo de historias que yo no encuentro ni en televisión, que no tengo acceso a los libros porque no me interesa y porque no me interesan las historietas de mis padres. Entonces, considero que actualmente el cómic es un factor donde todos pueden transmitir una historia sin la necesidad de esperar un apoyo mucho más fuerte para contarla. Sé que viene esta parte de las editoriales, la transmedia, bla, bla, pero si tú deseas contar una historia y puedes dibujarla, lo puedes hacer. Y tienes respaldos de internet, tienes en un momento dado muchos más espacios fancineros y de autores independientes para presentar tu obra, puedes conocer a más autores e incluso en internet te puedes encontrar los recursos necesarios para ir mejorando gráfica y narrativamente. Entonces me parece que el cómic se vuelve como un elemento básico para poderse expresar. ¿Por qué? Porque hay un mayor acceso, porque sigue manteniendo este sentido de rebeldía, sigue siendo el cómic no querido por los maestros, pero pues tú lo tienes y no te interesa porque es tú como adolescente en un momento dado, pues era tu guerra, ¿no? Este cómic me representa aunque mis padres y mis maestros y la sociedad no lo entienda. Y creo que sigue manteniendo esa magia el cómic actualmente y obviamente
elementos comerciales, pues han subido más ese panorama de que las historietas representan las historias que no encuentras en otro lado. Creo que hay una diferencia, o sea, si tuvieras la oportunidad de hablar con un autor que publicaba en 1948 y con un autor que publica actualmente, hablando de autor independiente, que es su propia historia, el autor de 1948 te diría, me pagan por dibujar. No tengo ninguna conexión con la historia, ningún tipo de apego, a mí me pagan. Punto. Entonces, ese sentimiento de yo solo maquilo perdió un poco el sentido de conservar el trabajo que se hacía. Pero si te das cuenta, los trabajos que se conservan son los trabajos de autor. La gente que en un momento dado dijo, espera, o sea, Memín Pingüín tiene una importancia, Sixto Valencia tiene una importancia, hay que conservar esto. Lo mismo sucedió en un momento con la familia Burrón, con algunos tomos de Lágrimas y Risas, pero los demás autores que no alcanzaron como este sentimiento de lo que tú hiciste tiene un valor y significado social, son las obras que se perdieron en el tiempo. Y creo que todavía queda un rezago de ese sentimiento de lo que dibujas no es importante. O sea, la sociedad se ha manifestado tanto en decirnos de los dibujitos no venden, hacer cómic es una pérdida de tiempo, tú dibújale a Marvel o DC, o sea, como el seguirte alimentando esa idea, sigue perdiendo esta sensación de querer conservar las cosas. Yo hace 2 años, antes de la pandemia, en un encuentro de la historieta que se hizo en la hemeroteca de la UNAM, el equipo de la hemeroteca estaba platicando con ellos porque les dije, oye, pues cómo dono mis cómics o cómo es el protocolo, cómo es aquí. Y entonces ellos me decían que tenían muchísimos problemas para que los autores actuales les donaran cómics. O sea, primero ni sabían dónde localizarlos, que eso era así como, pero por Dios que no has visto la publicidad de la Mole, ni de la TNT, ni de cuántos miles de eventos hay en la Ciudad de México. Y segundo, que cuando llegaban a contactar a un autor, les decía, no, pues no, si no vas a comprar, no te los voy a dar. Y entonces ellos se quedaban con esta sensación de que solamente tenían creo que solo tenían material hasta 1991, porque ni siquiera habían podido conseguir las revistas del Gallito Inglés, ni toda esta generación de los 90s del resurgimiento del cómic, y que ellos no sabían ya cómo convencer a la gente para que donaran sus cómics, porque ellos podían conservarlos, podían digitalizarlos y podían hacer esa preservación, que es muy importante porque actualmente es muy difícil rescatar, aunque hubo tanto material y aunque la gente lo recuerda tanto, no hay material sobre qué fue, ¿no? O sea, lo recuerdo mucho, hay un autor que hace un museo de la caricatura en Morelos, que él me hablaba y decía que las primeras entintadoras obviamente eran las esposas de los que dibujaban, porque tenían que entregar en friega, que las educaron a entintar y hacer todo el proceso junto con ellos, y en cambio no son reconocidas ellas como parte de la narrativa gráfica mexicana. O sea, si tú les preguntas, los nombres de esas primeras entintadoras están perdidas en el tiempo y espacio, y no hay prueba que demuestre porque nunca fueron nombradas en el cómic, no tenían créditos en el cómic, a pesar de que ellas fueron de las primeras mujeres en llevar un proceso editorial. Entonces, en esa parte, me parece que yo haría un llamado a los autores independientes. Yo entiendo lo difícil que es publicar 50 cómics y yo entiendo lo que tienes que rezar para que se venda y recuperes tu ganancia. Te juro que lo entiendo, pero sí es importante que se preserve porque si no van a pasar 20 años y nadie va a recordar lo que sucedía en este momento, ¿no? Esa historia que tú quisiste vender, esa historia que tú plasmaste es un sentimiento, nadie lo va a recordar. Y aunque en Internet haya ciertos registros, no son registros eternos, ¿no? Hay servidores que se han muerto, hay páginas que se han perdido en el tiempo, hay autores que han cambiado de nombre y que ya no sabes cómo se llaman actualmente, pero amabas esa historia que hacían hace 10 o 15 años y que subieron a DeviantArt y que ya no los puedes encontrar. Esa memoria considero que sí es importante retomarla porque si no estaríamos repitiendo el error de la famosa época de oro, donde nadie hizo estructura y donde nadie se preguntó de, oigan, ¿y qué va a pasar en 15 años si esto se desaparece, no?
Creo que a esa hora, así como nosotros llegamos, lo digo porque pues, me he topado con autores que llegaron a criticar en un momento esa actitud que tuvieron todas esas editoriales en su momento de no conservar algo para los futuros autores de cómic, pues ahora es el momento de decir, este es tu instante para hacer lo que ellos no hicieron, ¿no? De preservar un cómic, de hacer un llamado a los demás autores para que donen. Yo sé que es difícil, pero la hemeroteca me parece que es una de las instituciones más seguras y para estos aspectos de proteger en un momento dado y preservar, puedas al menos donar un cómic. O sea, si no puedes donarlo en su impresión final, neta, imprímelo así en hojas tal cual y dáselos. Y di, este es un boceto no finalizado, impreso de mi obra, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros nos hubiera encantado tener ese material de autores de inicios del siglo XX, ¿no? De toda la caricatura política que se hacía hacia el porfiriato, nosotros nos hubiera encantado actualmente tener aunque sea los bocetos o con los manchones o con las anotaciones de esos artistas. Y entonces creo que tenemos que ser muy conscientes en ese aspecto. Y lo que yo le veo actualmente a la narrativa es que ya hay artistas que tal vez hace 20 o 25 años la pregunta es, ¿dónde están los autores de cómic? Y parece que ahora la pregunta es, ¿dónde están los lectores de cómic? Ya hay muchos autores, ya hay muchas posibilidades de sacar tu obra. Obviamente, como toda línea, hay autores con mayor calidad gráfica y narrativa que otros, porque obviamente otros están entrenando, otros ya pasaron, así que batallas para llegar a ciertas trincheras, pero ahora lo que falta es de, bueno, si ya se está haciendo una producción, la producción debe tener una infraestructura. Y para tener una infraestructura, tienes que invitar a otras profesiones a ser parte del medio del cómic. O sea, ya no es necesario tanto un aspecto creativo, ahora es necesario un aspecto administrativo. Ahora tienes que enamorar a un contador, a un abogado, a editores que a lo mejor estuvieron mucho tiempo metidos en la literatura, a que se especialicen para editar cómics, a vendedores, ahora los tienes que enamorar de esta industria. Yo respondería de sí hay y viejo te va a costar buscarlos. Porque creo que nos quedamos mucho con el éxito de DC y Marvel, de, sí, claro que venden 1 millón de cómics. Ajá, claro, bueno, actualmente no los venden, pregúntale a DC. Pero te quedas con esta idea de hacer una historia que sea mundialmente amada masivamente y todos te avienten dinero. Yo creo que ya a nivel comercial con cualquier producto, esa temporada se murió hace mucho tiempo. Los productos masivos ya no existen. Lo que existen son los productos de nicho. Y, y aunque parezca un chiste y sea motivo de burla en un momento dado para algunos autores, la comunidad furry es un aspecto de nicho muy fuerte. Quienes son autores dentro de esta comunidad desde sus inicios son muy respetados, son muy apoyados en todos los niveles económicos, en la parte creativa, en estar siempre esperando las nuevas obras de estos autores. Y es algo que también tienes que hacer tú como autor con tu nicho. Si tú dices, yo voy a dibujar, no sé, gatos mecánicos samuráis, y solo dibujaré historias de gatos mecánicos samuráis porque es lo que más me encanta, estoy segura que vas a encontrar tu nicho, pero necesitas promocionarlo y necesitas ser constante en las historias que sacas alrededor de eso. Si tú crees que solamente porque lo publicaste hoy te van a venir hordas de lectores, no va a ser así. O sea, no siendo independiente, no sin una estructura editorial, no sin una estructura de ventas, no sin una estructura de finanzas, no van a venir la horda de lectores. Tienes tú que salir y preguntar, oye, ¿te gustan los gatos? Sí. ¿Y has pensado qué pasaría si hubiera un gato mecánico samurái? ¡Ay, qué loco! A ver, déjame ver porque pues me gustan los gatos, ¿no? Y entonces ahí ya tienes un nicho. El primer nicho son los que les gustan los gatos. Tu segundo nicho es a lo mejor los que les gustan los robots. Tu tercer nicho son a lo mejor los que les gusta la ciencia ficción. Y el cuarto nicho es lo que les gusta lo absurdo o que, como gatos mecánicos samuráis, ¿no? Y los quintos sean los que aman a los samuráis. Ahí ya tienes 5 nichos para vender. Pero tienes que buscar dónde se reúnen la gente de ciencia ficción, dónde se reúnen los que aman los samuráis, dónde se reúnen los que aman los gatos. Y esa búsqueda es la que muchas veces no queremos hacer. Yo he pasado un poco, no me he adentrado en esta parte de las escuelas, pero sí llegué a hacer algunas cuestiones que fueron un poco más individuales.
Cuando yo estaba en Cocoro Revista, llegué a presentarme ante algunas personas de las bibliotecas y de estos de adquisición de la SEP, y me topé primero con personas que decían que pues, los cómics no eran para los jóvenes, ¿no? O sea, que no tenía ningún fruto y que no había ningún estudio de universidad mexicana que demostrara que el cómic iba a dar algún fruto benigno para sus jóvenes, ¿no? Entonces esa fue mi primera bateada y casi me aventaron de la Secretaría de Educación Pública y después brincaron mis cómics sobre mí, ¿no? Entonces ahí me dije, bueno, ok, no puede ser de arriba hacia abajo, tenemos que empezar con una base, ¿no? La siguiente fue de, ok, ¿quiénes tienen? Porque me quedé, o sea, fue gracioso y eso lo ves mucho en las ferias del libro, que hay como dos sectores que aman los cómics, los que aprendieron a leer con Calimán y los que amaron leer Death Note, que son los mangas. O sea, y son las personas de la tercera edad y los chicos que están entrando a secundaria. Son los dos dentro de la sociedad que son los que más aman los cómics. Y intermedio están los que dicen que los cómics no funcionan, que generan violencia, y bueno, y si les presentas un manga, bueno, te avientan agua bendita, ¿no? Y también me topé con funcionarios que pues obviamente tampoco querían a los cómics y no los querían ni siquiera en ferias del libro, ¿no? Yo me acuerdo en esa época que a mí me batearon de muchísimas ferias del libro porque el catálogo eran cómics y que cómo diablos iba a meter yo cómics a su sagrada institución pública cuando tenían un cómic de Augusto Mora y yo sí de, pero no, es que eres manga. Ok, ok, ¿no? Va, lo voy a pensar, ¿no? Entonces, lo que empecé fue, habla primero con los maestros. Tiene que haber un maestro que le gusten los cómics. Por cuestión generacional, tiene que haber el chavo que leía en los 90 los X-Men, debe ser maestro ahora en el 2010. Tiene que estar esa persona ahí. Entonces empezamos a ir a ferias de libro escolar, digo también para vender, pero también con el objetivo de hablar con los maestros. Y obviamente el catálogo lo tuve que pulir. Teníamos material que obviamente sí había cómics donde se desangraban y se mataban y gráficamente era así de wow, ¿no? Y también había cómics de que eran dos chicos que se amaban y se daban duro contra el muro. Entonces toda esa pulida de catálogo lo tuve que hacer y decir, bueno, estos 5 cómics se pueden vender en escuelas. Y ahora viene la parte divertida de ¿cómo diablos voy a decir que esto funciona para primaria y que esto funciona para secundaria, ¿no? Y ahí tuve que meter otra profesión. Una parte, se puede decir, divertida de mí, es que siempre conozco a muchas personas de muchos lados y conocí a una pedagoga. Y la cité un día para tomar un café y le puse el cómic así enfrente y le dije, dime qué valor educativo tiene esta cosa. Así, dime lo básico, yo investigo el resto, ¿no? Dime que la teoría de Engel o no sé, tú dime, háblame de teorías y yo investigo y las acomodo, ¿no? Y a partir de ahí fue como primero hablar ese lenguaje y sentarte con el maestro de, este cómic ayuda a la socialización porque el personaje principal, su objetivo es hablarle a estos chavos que patinan y no tienen ni la p idea de cómo hacerlo. Entonces el niño se va a identificar de cómo pertenecer a un grupo social. Y eso lo dice un cómic sin tenerse que enseñar y restregar. Y si no me crees, pues vamos a dárselo a los niños y que te digan de qué trató. Y entonces como de, bueno, va. Como encontrar esa primera disposición con esos maestros, empezó a que algunas escuelas aceptaran más a que nosotros fuéramos y también aceptó a que trajéramos a otros compañeros, que obviamente yo tuve que hablar con ellos, decirles, mira, la escuela tiene este perfil, no se pueden meter este tipo de historias. Había chavos que me decían, no, mi arte, no, yo no. Pues, la puerta está allá, viejo, estas son las condiciones, no hay más, ¿no? Si no puedes, pues no pudiste, punto. Y otros que decían, órale, va, creo que sí tengo un cómic que se puede adaptar y así, ¿no? Entonces, esa fue mi primera base de hablar con los maestros directamente. Eso nos llevó a ir a una escuela del catálogo de las escuelas normales, donde pudimos dar una conferencia con profesores. Obviamente esa conferencia la di con otros compañeros que fue Editorial Chipotle y que fue revisar información de, bueno, ¿cómo se los decimos de una manera súper elegante? Ahí nos enteramos de que había planes de cultura, que los planes de estudio tenían que cumplir con ciertos requerimientos que pedía el gobierno federal, que se adaptaban. Entonces, toda esa información fue también
sentarte y hablar con maestros de, explícame qué es esto, porque no entiendo nada, ¿no? Ok, ya lo explicaste, ahora, ¿cómo diablo se refleja en mi cómic, ¿no? ¿Cómo estos cómics o estos talleres van a cubrir esa cuota que ellos necesitan? Entonces, cuando tú llegabas y les decías, si me dejas vender en tu feria, yo te lleno la cuota de esta cosa que te piden del tal plan. Y yo te hago un taller y tú puedes decir que los alumnos de secundaria le cumpliste este lineamiento. Pues órale, ¿no? Y entonces ya empezabas también a hacer negocios de, yo te doy el taller, no me pagas, pero tienes que hacer que un alumno me compre el cómic. El pago es un cómic. Si ellos entran al salón es porque enseñan el cómic que compraron. Ah, bueno, va. Y entonces todas esas estrategias, obviamente fue tiempo, me tardé casi 3 años en lo que te estoy diciendo ahorita, que a lo mejor son 5 minutos y que pueden decir, ay, lo hiciste en un mes. No, fueron 3 años, porque igual yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de la Secretaría de Educación Pública, yo no sabía cómo llegar a los maestros, yo nada más, las ventas me enseñaron que hay que ser cínica. Entonces, al ser cínica, pues te paras y dices, ¿cómo hago esto? ¿No? Habrá gente que te ayude, habrá gente que te patee. Me cerraron las puertas en las narices miles de veces, me corrieron con todos y mis cómics de miles de oficinas, pero otros estuvieron en la disposición de escucharme y de decir, va, te voy a ayudar para que esto lo aterrices de esta manera. Y creo que eso es lo que falta porque no es remunerado. O sea, hacer ese trabajo, a mí no me lo remuneraron. En esa época lo hacía porque yo quería vender más cómics, porque yo tenía una pasión por las historietas y porque yo creía firmemente que los cómics debían influenciar de alguna manera educativa a los niños. Y si no teníamos cómics, pues, tenemos que hacerlos, ¿no? O sea, si no hay cómics que tengan un valor educativo, entonces ese es un mercado a explotar, ¿no? Y realmente eso era lo que me motivaba a hacerlo. Incluso hoy en día sigo manteniendo como esa línea, si me metí más a promoción cultural y me metí más a, ¿qué es esto de la cuarta lectura y demás? Por ese deseo de hacer las adaptaciones al cómic. Pero es un trabajo que también se debe unir más gente y tal vez es muy desmotivante, como se lo dijeron a Allende en su momento, que tú no vas a ver los frutos de tu trabajo, los va a ver otra persona, ¿no? A ti ya a lo mejor no te va a tocar disfrutarlos, ni vivir lo que te costó tanto trabajo armar, pero si no se hace, vamos a volver a pasar otros 50 años, donde se perdió la industria y donde diablos estaban los que ayudaban, y así. Y yo creo que sí, sí sería muy padre que todo pudiera ir de arriba hacia abajo, pero por desgracia nuestras circunstancias políticas y sociales actuales no permiten hacer esa cascada, pero sí puedes enfocarte en lo de abajo, ¿no? Yo creo que actualmente, a comparación de hace 6 o 7 años cuando inicié con esto de las escuelas, me parece que actualmente ya hay más promotores culturales y también ya hay más egresados de escuelas que crecieron con los mangas y que ellos también fueron juzgados por su lectura y que ellos no van a permitir que eso suceda con sus alumnos. Y entonces ya hay una disposición a poder presentar ese material dentro de sus planes educativos o hacer lo posible por integrarlos. Y creo que actualmente el que podamos irnos uniendo para hacerlo va a ser mucho más fácil a comparación de hace 10 años o 15 años. Es gracioso porque es como caer un poco hacia la línea de la empresa cultural. Las editoriales independientes de cómics también están en ese espectro y sufren los mismos dramas que una empresa cultural, ¿no? Como esa masa de Frankenstein de quién soy, si lo hago por amor al arte, o debo sacar dinero de esto, ¿no? Así como que, sus luchas internas. Y también creo que hay factores que pueden ayudar, y esos que pueden ayudar, voy a ponerle ese término, tal vez hay otro, y si alguien me corrige con toda confianza, que es el buscar el apoyo de las sociedades civiles, de estas instituciones educativas privadas que pueden apoyar mucho a las editoriales independientes de cómics. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son un emprendimiento. Sí sé que no sé cuáles se te vengan a la mente, pero normalmente hay unas que son mucho más populares que otras, así como cuando hablas de editorial independiente y todos solo dicen sexto piso, cuando realmente hay como 300 más, pero bueno, entiendo que sexto piso ha hecho su chamba y hay cositas ahí por las cuales es más popular que otros, pero bueno, esa es otra temática.
Pero en el caso de las editoriales independientes de cómics hay muchas. El único detalle es que no tienen la estructura para atraer más gente. Han nacido como de esta línea de, éramos cuates, nadie nos publicaba, pues vamos a publicarnos, ¿no? De como decir, vamos a hacer nuestro propio bar con mujerzuelas y juegos de azar. Algo así empezaron primero las editoriales. Algunas han sobrevivido más que otras, porque obviamente cuando tienes 17 años piensas que puedes hacer todo, y luego te llega la universidad, y luego te llega el trabajo, y muchas editoriales se mueren en esas transiciones, ¿no? Pero las que han podido mantenerse es porque los mismos que las fundaron ya empezaron a verlas como una empresa cultural. Y puedo verlo eso con editoriales como Editorial Chipotle, como Familia Osaka, en un momento dado Editorial Calidad de Línea. También hay otras editoriales que están surgiendo como Comics Valor, que de hecho hicieron un comunicado de, oye, ¿qué creen? Esto es más difícil de lo que creíamos. Así de, ay, bienvenido a la empresa cultural, joven, ¿no? Pero el punto de que hagan conciencia de eso, también te habla de que están sabiendo qué les falta y qué necesitan para lograrlo. En el caso de Familia Osaka, me parece un ejemplo interesante porque de hecho su fundador, que es Damián García, sí, Damián García, él salió en un programa de estos de emprendimiento que se llama Shark Tank, presentando todo lo que implicaba y bueno, obviamente los emprendedores dieron sus opiniones más prejuiciadas hacia el cómic que hacia el negocio, pero esa es otra historia. Pero al final de cuentas, el pararte y decirle a alguien que no lee cómics, esto es rentable, creo que eso es lo que nos falta a muchas editoriales independientes. Y también nos falta porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, si alguien te dice cuál es el retorno de inversión sobre tu editorial, te vas a quedar así de, ¿es algo que deberías saber? ¿Por qué deberías saberlo? Entonces, en esa parte, igual, ¿no? Si tú llegas, porque a mí me pasó, cuando yo llegué a programas de emprendimiento, porque me hicieron esa pregunta y también dije, ni idea, viejo, y me dolió mucho que no supiera responder esa pregunta y que me dijeron, no, los programas de emprendimiento te ayudan a resolver esa duda. Los programas de emprendimiento no sabían qué hacer con la editorial, porque decían, es que haces cómics. Sí, pero es como si hiciera un producto y lo vendiera, es lo mismo, es como si hiciera quesadillas y las vendiera, no, no es diferente. Y entonces me dicen, no, pues es que eres una industria creativa y como que necesitas otras cosas. Y yo, pero ¿por qué? Si lo único que quiero es vender cómics y ser rentable, ¿por qué es distinto? Porque mi producto no puede entrar en el emprendimiento, ¿no? Y creo que ahí la primera línea, como bien mencionas, el gobierno, por desgracia, hay cosas que no apoyan a todas las industrias, pero ya es otra y plática, pero sí lo pueden hacer otras asociaciones que están buscando levantar al país en ese aspecto comercial, ¿no? O sea, me parece que si hubiera una unión de editoriales y se plantearan ante algunas instituciones como la UNAM o como el TEC de Monterrey o incluso hasta a la NAWAC y la Ibero, que son como las fresas y capitalistas, y se presentara debe haber un programa que apoye al que quiera hacer un emprendimiento editorial especializado en cómic o el que quiera hacer una industria creativa, se puede buscar. Digo, la UNAM ya está generando muchas cosas hacia las industrias creativas y hacia el cómic editorial, entonces falta esa parte financiera porque, vuelvo a reiterar, no nos faltan autores. O sea, ya hay muchísimos autores y hay una rueda que te va a permitir generando más creativos. Nos falta gente que pueda absorber las partes administrativas y dejar que los creativos trabajen en lo suyo y que los administrativos vayan y se hagan la chamba y la friega de dónde lo vamos a vender, dónde lo vamos a plantear, dónde vamos a sacar dinero, que en un momento dado fue el rol que yo llegué a tener en una editorial. Y si no hay gente que hace eso, volvemos a caer en el mismo vicio, ¿no? No hay tiempo para sacar cómic, no hay tiempo para venderlo, no hay tiempo para posicionarlo y no hay industria. Entonces creo que el primer paso antes de hacer un cómic es que si ya están empezando a ver agrupaciones como Sociedad de Tinta, como esta de AMAM, de los amalgamas gráficos, creo que sí, se me fue el término, pero empezaba con AM, o incluso hasta la gente de AMDI, de bueno, ya hay tantas asociaciones, pues entonces hay que unirnos todos e ir hacia las cuestiones civiles y particulares a pedir ayuda, ¿ok? Porque, por ejemplo, está muy bien Sociedad de Tinta para cuestiones individuales, para el que quiera hacer una carrera individual, me encanta, pero yo que quiero generar una editorial y darle trabajo a otros,
no tiene nada para mí. Y entonces te quedas de, ¿y dónde busco eso, no? ¿Quién me ayuda a aprender cómo generar trabajo para que haya gente haciendo cómics? Incluso antes de cualquier cosa gráfica y narrativa, es la actitud. Creo que eso es un elemento súper importante para cualquier profesionista, tanto del mundo del cómic creativo hasta si quieres ser dentista o el mejor taxista Uber, necesitas tener una actitud, porque va a sonar muy feo y espero que no me caiga un rayo. El hecho de que tú manejes una calidad gráfica y narrativa no te hace indispensable en algún punto. O sea, la gente majestuosa que ahora puedes ver como Tony Sandoval o Alan Moore, son gente que tiene más de 50 años y que tuvo una barra generacional que les permitió ser indispensables. Pero tú y yo ya no estamos en esa barra generacional. Y los que vengan a poner su portafolio tampoco. O sea, el ser indispensable es así como el campeón de LOL. Necesitas muchas condiciones y muchas circunstancias y mucho entrenamiento para llegar a ser un autor indispensable que te aguanten cualquier actitud en tu vida. Pero mientras lo vas desarrollando, temo a decirte que no, que no vas a poder seguirle mucho si no tienes una actitud. Y esa parte de la actitud es una disposición de que hay cosas que van a cambiar y que tienes que ser consciente de que habrá cosas que cambien de tu dibujo y de tu narrativa que va a ocurrir. Si tú me presentas una historia, normalmente cuando uno hace una historia, obviamente pones una parte de ti y hay cosas que se reflejan de ti en la historia. Es inevitable en muchos de los autores. Pero si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Va, tu historia tiene potencial, pero tenemos que cambiar el mercado. A lo mejor tú quieres que sea hacia los góticos salvajes de Bellas Artes y yo necesito llevarlo a, no sé, a los chicos fresas de Puebla, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor va a haber de, wow, wow, no, yo lo hice para los góticos, ¿por qué vamos a cambiar el público, no? Esa es la primera parte que tienes que ser conscientes de que cuando tú presentas una historia para una editorial, si, si vas a acoplarte a la línea editorial, tienes que ser consciente de que habrá cosas que cambien de tu historia o que haya cosas que tienes que cambiar de tu narrativa y de tu gráfica. Entonces, primero es que seas consciente de cómo manejas el cambio de cualquier cosa. Si eres de unas personas que odias que te muevan las cosas y no sabes reaccionar ante eso, entonces temo decirte que en muchas circunstancias profesionales vas a actuar así. Entonces, primero necesitas tu autoconocimiento sobre el cambio. Después de eso, también tienes que tener una conciencia de que hay cosas que vas a mejorar. Digo, yo entiendo que nuestras tías y nuestras mamás nos dicen que somos los mejores artistas o los mejores escritores de la vida, pero habrá personas que no son nuestra familia que no van a coincidir, ¿no? Y te van a mandar a que mejores ciertos aspectos o que tienes que tomar cursos o que te digan regresa cuando aprendas a manejar tal cosa. Esa también es la otra línea. Nosotros en Editorial Chido lo que tratamos de hacer es que la persona que presente su historia o su portafolio, en un momento dado pueda iniciar un proceso de profesionalización, por lo que normalmente siempre convoco a artistas que tengan una calidad gráfica o narrativa media, que yo sé que comercialmente hay un reto muy fuerte en una narrativa y una gráfica media para vender cuando tienes a los coreanos y a los japoneses encima, pero el punto es que tiene que iniciar una profesionalización en algún lado y ellos tienen que hacerlo porque en un momento dado cuando publicas tú mismo, te autopublicas, pierdes un poco la línea editorial, o sea, pierdes tu sombrero de editor y dices que esto es majestuoso y mágico y no te criticas a ti mismo, ¿no? En cambio, cuando entras con un proceso editorial, pues sí hay momentos en que te dicen, sabes que esta viñeta no lo expresa, no entiendo esta página, ¿en serio querías decir esto? Porque esto no lo dice, ¿no? Entonces, como esa retroalimentación es lo que nosotros iniciamos y estamos conscientes de que hay un proceso previo, que muchas veces nos ha tocado que sea largo, para trabajar en la obra de esos autores. Nosotros en la parte editorial como el contenido, estamos abiertos a la parte de las historias LGBT, las historias Girls Love, las historias Boys Love, en un momento dado historias que toquen temáticas con respecto al romance y la sexualidad, pero lo que no buscamos es como la parte de violenta, agresiva,
Eso, por lo menos para Editorial Chido, no es un tema que queremos exponer. Consideramos que ya hay otras editoriales que tienen material para ello y nosotros queremos generar material de entretenimiento. Consideramos que estamos bombardeados de muchísimas cosas oscuras y negativas en nuestra vida diaria, que necesitamos una lectura donde simplemente te saque lo bonito del día, y Editorial Chido busca autores que estén con esa disposición de generar esas historias que puedan ser una oasis para alguien. Por ejemplo, enfrentando como a esa persona cerrada que me diga eso, le diré, usted es de los que ve esas películas de narcos en Netflix, ¿verdad? Porque si usted prende la tele y ve películas de narcos y ve toda la violencia en una historia y deja que su hijo la vea, ¿cómo eso no es horrible y degenerado? El mostrarle que lo único que hay en su país es esto. Ahora, ¿por qué hacer estas historias? Porque es importante que existan y porque hay una generación que necesita identificarse con estas historias. Eh, Obviamente, bueno, hay muchos aspectos sociales y puedo recomendar una serie de podcasts de entrevistas y de encuentros que hicieron principalmente el Centro Cultural España con respecto a toda la parte LGBT, que está muy bien explicado y con especialistas. Pero una parte importante de las historias de cualquier tipo es que tú necesitas identificarte. Y no solamente tiene que ver con la preferencia sexual o con la identidad sexual o con esta parte de los géneros, sino también tiene que ver con circunstancias de vida. Por ejemplo, eh, si tú en un momento dado tienes historias donde tus protagonistas solamente son de tez blanca, ¿qué pasa con una niña de tez morena? O si tus protagonistas solamente son estadounidenses, ¿qué pasa con los que son mexicanos? Entonces, necesitas historias donde un elemento pueda ser fácil de identificar para un lector. Y por desgracia ha habido muchos años donde no ha habido este tipo de historias o que el personaje LGBT era alguien denigrado, alguien que era un son de burla, que realmente no identificaba todo el panorama y la variedad de un personaje. Y considero que actualmente ya hay así que la generación LGBT creció y necesita encontrar esos espacios y por eso empiezan a existir este tipo de historias. Obviamente una historia LGBT, como cualquier historia, no solamente puede ser el romance lo único que suceda, ¿no? O sea, así como puedes verte una película de Rambo, donde obviamente lo último que pasa en Rambo es el romance, también puede haber una historia donde el personaje principal diga, sí, me echaré a 20 hombres en mis descansos, pero pues, sea Rambo y salva el universo y se enfrenta contra aliens, pero es un personaje LGBT y no tiene nada que ver con el romance, ¿no? Y tú puedes decir, puede haber un niño que diga, ¡ay, qué genial!, ¿no? Y lo importante de estas historias es también llegar, no me gusta la palabra, pero no he encontrado un sinónimo, a esta parte de la normalidad de ¿y qué si le gustan las mujeres y qué si le gustan los hombres? O sea, es generar ese espacio de sucede en la vida cotidiana, no puede ser un problema existencial, porque hay otras circunstancias que generan problemas sociales, ¿no? El sacar un arma y disparar, eso sí es una circunstancia preocupante. El tener ciertos elementos que vivimos como sociedad actualmente que no nos dejan salir a la calle sin saber si vamos a regresar, eso sí debería preocuparte. Entonces, considero que Editorial Chido presenta, porque no, en mi caso, yo no he encontrado las historias con las cuales pueda identificarme y a los personajes a los que yo pueda admirar en ese sentido. Los he encontrado mucho en las cuestiones extranjeras, debo decir, en estos creadores estadounidenses, en estos creadores alemanes, en estos creadores japoneses, pero no lo he encontrado en México. Y yo he querido como esa cotidianidad mexicana, que es algo que quise explorar un poco con Bembecua, de, bueno, sí son dos chavas que se gustan, pero el problema no es que se gusten porque sean mujeres, sino que el problema que causa es que es cambiar, ¿no? O sea, si me gusta alguien, significa que tengo que cambiar mi forma de ser y significa que tengo que cambiar mi apariencia
porque quiero gustarle y entonces el cambio me genera un conflicto más fuerte que el hecho de que sea una mujer, ¿no? Y que puede ser un elemento con lo cual se puede identificar una chava que le gusten los hombres, que diga, ay, sí, a mí también me pasó, de que sentía que iba a perder mi independencia porque me gustaba este güey, ¿no? Y también una chava que le gusta a otra chava que diga, ah, sí, yo también tengo ese problema de, es que me gusta mi crush, pero pues me cambia todo, ¿no? Me hace hacer estupideces y qué va a pasar. Creo que esas temáticas son las que realmente te permiten identificarte con los personajes. Y la parte LGBT sí es importante para alguien que es LGBT, porque puedes encontrar tu personaje y tu espejo, pero también hay elementos donde alguien que no coincida en esa preferencia sexual pueda tenerlo. Y creo que eso es también algo que tiene un poco el yaoi, por el cual las mujeres se pueden identificar con algunos elementos. Y también el yaoi le permite a muchas mujeres reflejar una transgresión. Con el yaoi es un movimiento totalmente feminista. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden ver a dos hombres y ponerlos en dos situaciones que a lo mejor los mismos hombres no podrían admitir, ¿no? En ese aspecto considero que es importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que pasó, a lo que mencionabas, ¿no? Ya no es la época de oro, ya no hay ciertas normas que nos tienen que regir a todos, así como tampoco ya hay éxitos masivos, sino ya hay cuestiones de nicho. Entonces, como ya somos distintos grupos con distintos elementos, es justo que todos tengamos nuestra propia historia. En la primera pregunta de por qué haces esto, yo lo primero que respondería es, no eres mi cliente. Si tú me estás cuestionando esto, no es tu historia y no eres mi cliente. La puerta está allá. Porque enfrascarte en una charla de convencimientos de ideologías y cuestiones es muy difícil porque es circunstancial. O sea, necesitas entender el panorama de lo que ha vivido esa persona tiene que tener el panorama que tú has vivido, o el autor, ¿no? Y por eso hay miles de hilos de Twitter. Pero al final de cuentas, ahí yo dejaría por la paz de no eres mi cliente y retírate. Y si tú vas a tomar una cuestión agresiva, bueno, pues no se puede porque ahí ya entran otras leyes más importantes, ¿no? Y así como quieres respetar la sociedad, pues las leyes te van a hacer respetar muchas cosas. Yo lo primero que le diría es lo mismo. ¿Por qué hay historias sobre migrantes? ¿Por qué hay historias sobre superhéroes? ¿Por qué hay historias, bla, bla? Porque alguien las quiere escribir y porque alguien las quiere leer. No hay más. Que si es de moda, te voy a ser sincera, sí conozco autores que toman algunos estandartes de moda. Me apena mucho cuando tú ves que quieren hacer un cómic sobre equidad de género o sobre la vida LGBT y sabes que hace 3 años había un Twitter, hicieron un tweet que obviamente iba en contra de todo lo que ahora quieren defender, pero puedes decir, bueno, la gente cambia y la gente madura. De hecho, tuve mucho esa revelación hace como un mes cuando dos autores, yo les presenté mi cómic de Ben Becua y me decían que ellos jamás escribirán una historia de romance entre chicas o romance entre chicos, y hace un mes anunciaron su obra de un romance entre chicas, ¿no? Que así de, ah, así de, qué bueno, y no sé qué te haya cambiado, espero que realmente haya un trasfondo más fuerte por el cual cambiaste tu forma de pensar sobre escribir una historia así, y si realmente lo haces por cuestión comercial, los lectores son listos. Siempre lo han sido. La gente, los autores de cualquier tipo que piensen que es fácil engañar a la gente, tal vez lo harás una vez. Pero por desgracia, tú vas a ferias más de una vez y tarde o temprano te descubres. Si tú no estás a favor de tal elemento, de tal cuestión y que solamente lo haces muy al estilo Don Cangrejo, se va a notar y el lector lo va a saber y te van a señalar. Entonces, sinceramente, aquellos que quieran escribir historias porque dicen, no, no, el yaoi vende y tengo que escribir una historia yaoi porque me van a aventar dinero las chavas. No, o sea, viejo, no. Las historias venden porque son buenas, porque el autor se para, porque es constante, porque hay muchas cosas. Hay historias que son mal dibujadas y aún así venden. Hay historias que son hermosamente dibujadas y mal escritas y aún así venden. No necesariamente es la temática,
Y las personas que me dicen que está de moda, les podría decir, no, no está de moda, siempre lo ha estado, solamente que ahora tenemos más espacios para venderlo. Por eso lo puedes ver en más lugares. Y me iría primero con Persepolis de Mayar Satrapi. Considero, primero es muy, aunque es muy así gordo el cómic, por decirlo así, es muy ligero de leer. Y en el momento en que tú les digas, no, pues es la vivencia real de alguien que estuvo en una guerra, a lo mejor hay un punto de interés. Y aparte ella te presenta como esta parte distinta de lo que sucedió en un momento dado en Irán, ¿no? O sea, fuera de la cuestión tan bombardeante que te hacen sobre los musulmanes o sobre la guerra que sucede en esa zona, ella te presenta la otra línea, ¿no? La línea de la vida cotidiana de, o sea, y que en un momento dado tú te puedes identificar y decir, güey, tenía una vida como yo, ¿no? O tenía ciertos anhelos o cosas tan sencillas como que era ilegal escuchar a Iron Maiden para ella y cuando tú puedes escuchar la música que se te pegue la gana, ¿no? Y entonces creo que hay elementos donde tanto te puedes identificar de alguien que tenía una vida tan cotidiana o deseos tan comunes como tú, pero que se enfrenta a algo tan extraordinario pero real como la guerra y lo que sucedió en su país, a llegar a puntos de apreciar lo que es tu país a comparación de otras realidades, ¿no? Entonces considero que ese sería primero como un elemento para llevar a cabo ese análisis de dónde estás y de lo que están pasando otras personas. El segundo que se me viene a la mente, bueno, es uno actual y de hecho lo tengo aquí, porque lo estaba leyendo. Digo, tiene elementos LGBT, soy sincera, pero es este de aquí, que es actual y de hecho está nominado al Will Eisner este año. Espero que gane, así todas las vibras para que gane, que se llama What If We Were, de Axel Lenore. Y creo que se puede identificar mucho alguien de preparatoria porque habla la historia de dos chavas que sueñan, o sea, que tienen como que están soñando despiertas sobre cómo cambiarían su realidad, ¿no? Ay, no, si yo tuviera más senos, ay, yo haría esto, ¿no? O si yo fuera tal persona, yo fuera Harley Quinn, yo haría esto, ¿no? O incluso de cómo se pueden enfrentar como elementos cotidianos como sus padres, sus maestros o incluso su crush, y que ellas se imaginan en la piel de un personaje comercial para poder hacer frente a esa situación. Creo que son cosas donde se puede identificar mucho alguien de preparatoria, de que siempre está como este de, ay, yo le hubiera contestado esto, ay, ¿por qué no soy así? O si fuera como fulano o sutana. Entonces creo que es una historia donde se pueden identificar fácilmente y bueno, el desarrollo va llevando a que sin saber vas viendo cómo es la evolución de los personajes, que en un inicio piensas que quedaron igual, pero ya cuando lo vas reflexionando te das cuenta que sí han cambiado muchas cosas, como sucede con la vida de uno, ¿no? Que mejor piensas, estoy igual que del 2020, pero ya echándole conciencia dices, no, sí, sí, sí hubo cosas que cambiaron de mí, ¿no? Entonces, ese sería mi segunda, este, mi segundo, mi tercero, déjame. Hay un manga y yo creo que ese iría un poco más hacia elementos impulsivos. Son varios volúmenes que sería Buenas noches, Pum Pum. Mm, mm, Creo que ese manga, bueno, gráficamente es hermoso y a la vez es muy surrealista porque te habla la vida cotidiana de un pollito mal dibujado que vive en un mundo hiperrealista dibujado. Y entonces tú ves las desventuras de un pollo mal dibujado, desde que es niño hasta que es adulto. Obviamente hay situaciones, se puede decir, exageradas para cuestiones dramáticas, pero que la manera en que el protagonista va reflexionando sobre lo que le pasó y por qué reaccionó así, creo que es algo que puede llegar a inspirar a las personas a ser conscientes de sus sentimientos y a buscar una manera de expresarlos. Entonces, esa sería mi tercera recomendación. Es un manga muy bueno y si quieres dibujar, bueno, vas a encontrarte viñetas increíbles, dibujadas hermosamente, que inspiran a cualquiera. Estoy pensando en otros porque se me vienen a la mente muchos, pero muchos son LGBT. Este, ay, creo que, bueno, hay uno, pero ese está un poquito más como entretenimiento,
y sería como para, hey, los superhéroes no son lo que todos creemos que son. Y que ahorita está de moda con esta serie animada, que es de Invincible, o sea, Invencible. Es muy buen, o sea, yo sé que la serie animada tuvieron que concretar muchas cosas para hacerlo súper llamativo y cosas que sucedían como en 10 cómics más lo pusieron al final de un capítulo, pero si pueden, si tienen la oportunidad, porque me parece que hay algunos títulos en la Biblioteca Vasconcelos, si tienen la oportunidad de leerlo, es muy bueno porque ponen muchos dilemas morales que a lo mejor los encuentras en en las mitologías, principalmente como la griega, que tiene que vivir el personaje con respecto a lo que tiene que enfrentar a cierta realidad que pensaba que iba a ser, a ciertos problemas que tiene que resolver porque es el único, y a qué va a hacer, porque lo que la gente en la que él confiaba, pues ya valió queso, ¿no? Cómo va a enfrentar todo eso y a la vez sigue teniendo esa forma de entretenimiento, de que siguen siendo superhéroes, que hay aventura, que en un momento dado sigue habiendo un romance adolescente porque el chavo va en preparatoria. Entonces considero que es un buen cómic y sale un poquito de la norma de los superhéroes, pero sigue manteniendo esa esencia de tenerte que enfrentar contra los villanos, solo que los villanos son más humanos de lo que esperábamos, ¿no? Es fácil conseguirlos, yo sé que es muy clásico y que es muy popular y que tal vez haya autores que digan, ¿por qué la recomiendas? Y siempre la recomiendan, pero tiene una ventaja y es que la pueden localizar fácilmente. Y son los cómics de Alejandra Gámez. Considero que hay mucho material de ella que puedes encontrar en redes sociales. Si les gustan estas partes como de terror surrealista y que te toca con una simple imagen que a lo mejor puede verse muy bonita, pero cuando lees el texto dices, uy, y mueve algo dentro de ti. Considero que los cómics de Alejandra Gámez son interesantes y bueno, ahorita ella ha publicado dos con editoriales fuertes, me parece que es Océano, que, que son, bueno, son un poquito más largos y tienen más temas de los que pone en internet. Entonces, no sé si los puedan encontrar en la Vasconcelos, pero por lo menos les pueden hacer descuento en Océano. Así que si en un momento dado insisten ahí a sus bibliotecarios, puede haber un paro al respecto. Bueno, esa sería una de las primeras autoras. Otra que recomiendo y que puedes encontrar, aunque maneja muchas historias Boys Love actualmente, llegó a manejar historias de Ciudad de México, sobre todo enfocadas a terror. La autora se llama Surita Aniki, y algo que me gusta mucho de ella es que si tú vives en Ciudad de México, ella explota muchísimo la realidad y cotidianidad de la Ciudad de México. O sea, eh, su historia de romance entre chicos es de un oficinista que se enamora de un tamalero. Y entonces toda la historia alrededor de ese hombre que le sirve los tamales todas las mañanas y cómo desarrolla su amor hacia él y cómo va a hacer todo para poderlo conquistar mientras pide su torta de tamal de dulce, ¿no? Entonces, como esos elementos cotidianos me parecen muy interesantes de la autora, aparte de los dibujos, pues obviamente puedes identificar División del Norte, puedes identificar una calle de la GAM, o sea, te sitúa y si tú eres oriundo de Ciudad de México, te ayuda mucho a decir, tienes que hablar sobre tu ciudad también, ¿no? Hay historias en tu ciudad ocultas que tú las puedes contar y que pueden ser tan simples como la de un tamalero o o incluso complejas como la de un carnicero, ¿no? Entonces, esa es otra autora, también ella hace un cómic en línea, pero ese es para más de 18 años, así que ya no salimos de la prepa. Sí, ella saca un cómic en línea de rockeros y sexo desenfrenado que se llama Sido Pórnico y está muy bueno. Wow. Entonces, para que también lo puedan checar, está en estas plataformas que ahora se llaman Webtoon, que Webtoon Canvas, que son como las plataformas para los autores independientes. Ahí pueden encontrar muchísimo material nacional e hispano. Ella sería una. Otros también de los autores que me gustan por elementos cotidianos y que no solamente son de Ciudad de México, sino que también cuentan historias de Ciudad Juárez o incluso de cualquier ciudad urbana de México, que es Editorial Chipotle. Ellos tienen, por ejemplo, el Manual del Perro Callejero, que es un poco como estas historias cínicas de un perro cholo que te dará consejos de vida, pero pues obviamente ya irás viendo qué consejos de vida te da sobre la ciudad, ¿no? O incluso ellos, por ejemplo, hacen cómics enfocados también a la cuestión LGBT, como lo que es Veneno Prohibido,
que es acerca de un tuburio en Ciudad de México y toda la magia y también misterios que pueden ocurrir en la noche en ese lugar, ¿no? Me gusta mucho igual por esa parte urbana y también porque mezclan elementos surrealistas y te puedes identificar con muchos aspectos de los personajes, ¿no? En esta parte, por ejemplo, del perro callejero que se llama el maligno, hay como cosas de, ay, claro que a mí me encantaría tener una actitud como este perro. O incluso dices, ay, sí, yo conocí a un maligno en mi vida, ¿no? Entonces, eso me agrada mucho y ellos son una editorial independiente mexicana que han estado desde el 2014 y me parece que han estado haciendo un trabajo muy fuerte. Lo puedes ver en la calidad de sus cómics y también lo puedes ver en la calidad narrativa que ellos están llevando. Y hay ellos tienen otro libro que es de otro cómic que se llama Las fábulas del perro amarillo, que están muy buenas. Son fábulas escritas por un autor de Ciudad Juárez que se sitúa en su propia ciudad y obviamente utiliza elementos como los perros y lo que sucede alrededor de ciertas situaciones, proponiendo a los perros como protagonistas. Entonces también está muy, muy buena. Y creo que mi último autor nacional favorito, y ese es porque igual caemos en la parte del realismo mágico y porque es un autor que es muy constante y eso le admiro mucho. La constancia que él hizo, él viene de la escuela del manga, ha estado forjando su propio estilo, participó en muchas convocatorias de one shot e incluso en una editorial donde yo estuvo publicando una serie que se llamaba Kupuri Green Beat y el autor se llama Imosh o Luis Castillejos. Eh, sí, creo que sí, que es Castillejos. Si me equivoco, me corrigen, porque yo lo conozco más como Imosh. Bueno, él tiene ahorita igual una historia en Webtoon. También sacó la que les digo, Kupuro Green Beat, que está que es una historia de magia y aventura, donde una niña se enfrenta a ciertos elementos cuando va de vacaciones al pueblo de su abuelo y descubre que el pueblo de su abuelo no es tan aburrido como ella creía, porque como siempre sí, hay maldiciones que nunca se deben despertar. Y actualmente en Webtoon está teniendo una historia de magia que si les gustó como estas historias de fantasía estilo Hora de Aventura o que sean muy, muy surrealistas, también pueden encontrar su historia actual. Serían mis recomendaciones. De la historia, bueno, es una historia de Girls Love o Yuri. Obviamente son dos chicas, hay un crush ahí interesante y es una historia autoconclusiva. Habla la historia de Tamara, que es una chava que siempre ha querido que las cosas no cambien, siempre se cuestiona de por qué todo tiene que cambiar y por qué todo ha de ser diferente, y tiene dos mejores amigas, y una de ellas se va a cambiar de preparatoria, así que las otras dos deciden seguirla, ¿no? Y entonces Tamara, pues así como de, ay, ¿por qué tenemos que cambiar de prepa? Y ese es su primer reto, ¿no? Y en la nueva prepa, pues empieza a dar cuenta que hay una chava que se llama Ángeles, que le llama la atención, que la ha visto antes por ahí, y empieza a cuestionarse de qué es lo que representa Ángeles para ella, y a la vez sus amigas, pues empiezan a tener más conocidos y más amigos, que a ella siempre le ha costado hacer como amistades, y empieza a tener ese reto de que sus amigas se están alejando, pero a la vez Ángeles se está acercando, y entonces todo está cambiando, ¿no? Entonces, es como todos esos cambios constantes que tiene y aparte tiene que aventarse el cuestionarse de cómo el primer amor puede cambiar. Una historia cortita y bueno, es Gerslor, la ilustración es del autor Veritos y el guión es mío. Tiene 48 páginas y el hacerlo, bueno, podría escribir un libro de lo que fue hacer este cómic porque todo lo malo que me podía pasar, pasó. Todo, así, todo. Yo le tengo un gran respeto y cariño a Veritos porque me apoyó en este proyecto. Nos llevó aproximadamente 3 meses hacerlo porque había un contrarreloj, había un evento que se llama, no sé si se llama o se llamaba, porque no sé si se va a hacer, pero había un evento cuyo nombre es Doki Doki City, que es un evento de encuentro de autores LGBT en esta parte de Boys Love principalmente, pero también entraba Girls Love y otras líneas.
Así, en cortas palabras, tenía que entregar este cómic para un evento de cómics porque lo había prometido. En la literatura, bueno, en el cómic japonés, el yaoi se refiere a lo que sería el boys love o el romance entre chicos. El yuri es el girls love o el romance entre chicas. Y obviamente esos tienen más derivados, pero no vamos a hablar de eso porque es una clase entera sobre esos derivados. Bueno, había un festival en el 2018, porque no sé actualmente qué futuro tiene el festival, pero en ese momento existía. Y, y yo le había dicho a mucha gente que iba a ser un cómic Girls Love, y es de esas palabras de cuando dices tu promesa y ya no te puedes echar para atrás, así me pasó. Entonces tuve ayuda de muchos autores, entre ellos el autor Oren Joyce, que me ayudó a generar el storyboard y a sentarme y a decirme, a ver, respira y pon tus ideas en orden, ¿no? De ahí fueron reuniones con Veritos, donde ya teniendo el storyboard de Oren Joyce, empezamos como a definir dónde irían los diálogos, cuáles serían las escenas, qué acciones cambiarían. Ella estuvo más metida en lo del viñeteo, de estas partes de si el personaje sale de cuerpo completo, si salen ciertas tramas, toda esa parte es la experiencia totalmente de Veritos vertida aquí, en ese aspecto, y pues los diálogos de cómo hacerlo para que fuera fácil de leer. Y hubo muchas cosas de la historia que tuve que cortar porque Verito solamente podía dibujar 48 páginas por el tiempo y para cumplir como con la meta. Entonces, pues fue editar, hasta sacar una historia de, sí, esto, y sea one shot. Y después entró el reto de la imprenta porque yo ya lo había metido con una imprenta y 3 días antes del evento me dijo, uy, ¿qué crees? No lo vamos a imprimir. Y fue así como de casi tirarme de rodillas y decir, Dios, ¿por qué no quieres que este manga salga, no? Y bueno, ahí yo personalmente pude ver como mi esfuerzo de años de conocer a muchas personas en esta línea de los cómics y decir, ok, este cómic tiene que salir, y hablarle a todo el mundo de, dime tu imprenta que lo pueda imprimir, y lo recojo el sábado, que es el día del evento, y ahorita, ¿no? Y ya, hubo autores que me ayudaron, me dijeron, no, pues con esa persona, fui, imprimí, lo saqué, y pues ya se vendió en el evento. Entonces, para mí, Ben Beko representa mi primer manga, pero también representa muchas cosas como mis primeros errores, mis primeros aciertos, cosas que digo, ay, en esta segunda publicación no haré esto y tengo que aprender esto, ¿no? Y creo que eso es algo que también te lo llevas en cada uno de los cómics que haces, como esa retroalimentación que implica el haberlo sacado y que en un momento dado, y a veces como autor no lo disfrutas, se te olvida disfrutar de, está impreso, ¿no? Ese hiciste todo un esfuerzo para que esté ahí impreso en tus manos y se lo estés presentando a otra persona. Y también me hizo darme cuenta de un mercado que quiere muchas historias girl love, porque había chicas que me decían, ah, ¿es Yuri? Sí, y ya les iba como a platicar el plot y ya tenía el dinero en la mano. ¿Por qué? Porque había muy pocos Yuris impresos en ese momento y entonces era como, wow, sí, sí, sí hay Girls Love en México, ¿no? Lo de 100 piezas originales se volvieron 1000 piezas, porque las de 100 piezas me canceló y el único que me decía te lo entrego el sábado era de 1000 piezas y obviamente mi riñón se fue ahí, ¿no? Pero fueron 1000 piezas. No, en ese evento no nos fue mal, recuperamos la parte de la impresión. Y pues digo, ahorita con la pandemia hubo ciertas limitantes que no se ha seguido vendiendo tanto como yo quisiera, pero obviamente son cosas que a nivel ventas tengo que ir aprendiendo, pero ha estado saliendo el material y pues ha habido personas que lo buscan, ¿no? Que me han escrito al Face diciendo, oye, yo se lo vi a una amiga y yo quiero uno, ¿dónde lo compro, no? Y esa parte. Pero de hecho, irónicamente es algo que no sucede solamente al nivel del cómic independiente o el manga independiente,
sino es algo que sucede en general en la editorial independiente. O sea, autores de poesía, de literatura, de ensayos, se enfrentan a los mismos retos de distribución que un autor de cómic. Y eso tiene mucho que ver porque obviamente pues las editoriales grandes se comen muchísimas cosas y se comen a los mismos distribuidores. Eh, Les contaré un chiste, digo un chisme, ya si hay alguien de Panini, pues ahí me escribe. Pero Panini tiene esta mala costumbre de que la gente que tiene su producto para vender y va a una feria de libro o un evento de cómics, ¡pam! Este, el stand de Panini 30% de descuento, ¿no? Y todos los que traen material de Panini es de, no puedo competir contra ese descuento, ¿no? Y es un poco de viejo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pides que lo distribuya si tú vas a hacer, si tú lo vas a vender más barato, ¿no? Y creo que muchas veces los autores de cómic a veces tienen este mal hábito Panini, porque también hay que ser honestos. Si tú necesitas que haya una infraestructura, necesitas apoyar a todos los que están dentro de esa estructura. Si hay librerías o hay tiendas que van a vender tu producto, tienes que apoyarles, porque si no van a desaparecer. Y a la larga, esas tiendas independientes o esas tiendas de barrio, pues, ¿qué va a ser del lector de cómic, no? O sea, la magia de ir a un lugar y platicar con alguien y escuchar y decir qué cómic me recomiendas y demás, se va a desaparecer como ha sucedido con las librerías independientes y que fue notorio en la pandemia, toda la desaparición de 300 librerías, a casi irse al 50% de librerías cerradas. Y también las librerías independientes pues tienen este problema de la liquidez, ¿no? Por eso es muy fácil para un autor decir, no, Nel, yo no me voy a esperar a que me pague la librería, lo voy a vender yo mismo, porque todos caemos en esta necesidad de que necesitamos liquidez para seguir adelante y se vuelve un mal vicio. Y creo que es muy difícil como amarrarte el cinturón y decir, va, voy a esperar el cierre el corte de la librería de mis ventas porque al final de cuentas no llega a ser rentable y a la vez las librerías tampoco tienen como los elementos para ser rentables. Entonces eso va cerrando más la distribución. Entonces en vez de tener tu cómic en librerías de Ciudad Juárez, pues obviamente lo vas a vender tú por internet, ¿no? Y a lo mejor el chavito que va a una librería todavía y dice, ah, bueno, ¿qué cómics tienes? Pues solamente va a encontrar los que sí llegan hasta allá, ¿no? Pues encuentra Panini, encuentra Camité, encuentra a lo mejor una editorial ahí mismo del estado y solo te va a ver a ti en un evento. Pero si tú ya no regresas el siguiente año, pues ya te olvidó. O sea, si fuiste un año porque te pagaron todo, pero el siguiente año ya no vas a regresar a esa misma feria del libro, pues eres cómico olvidado. Y pobre de ti si el tipo compró el volumen uno, ¿no? A menos de que lo desee y lo anhele, te rogará el volumen 2, pero si le dio igual tu historia, no va a buscar el volumen 2 y entonces es cuando hay autores que dicen, ay, pero ¿por qué si vendí 100 volúmenes uno, por qué solo tengo 20 pedidos, ¿no? De mi volumen 2, porque por desgracia es una constancia. Y si tú estás consciente que no vas a entrar a las redes de distribución y vas a vivir solo de tu tienda de autor, tienes que ser constante en la tienda de autor, pero también tienes que ser consciente que vas a dañar a la red de distribución. Eh, Dicen que es como el número cero en el mundo de los cómics. Este Ben Becua que ustedes ven y que todavía pueden adquirir, para mí representa el número cero. La ilustración de este banner es de la artista Tsukiji, ya que la autora Veritos empezó a trabajar en otros proyectos y me comentó que pues ya no tenía tanto tiempo como para dedicarle a Ben Becua. Entonces Tsukiji entra en esta parte de la cuestión gráfica, que es la mayoría de los banners que van a encontrar en la página de Ben Becua. Sí estoy considerando sacar un segundo volumen, pero ya no, o sea, igual, volver a que sea autoconclusivo, pero ahora sí plantear todo lo que quería poner en la historia y que el volumen cero representa todo lo que tuve que editar porque había un número de páginas que solamente se podían usar, ¿no? Entonces, he estado trabajando en la historia y actualmente he estado ayudando a otros autores con sus historias propias, más en un poco en cuestión editorial, eh, que son historias que han estado
para sacar o que han estado en concursos. Y en la parte de cómic mío, de guión, sí voy a sacar una nueva historia, que de hecho le estoy trabajando con una nueva autora venezolana, que ya te estaré dando más información, pero igual será una historia de aventura, manga. Obviamente será Girls Love, porque quiero que mi sello sea hacer historias Girls Love lo más que pueda y lo más impresas que pueda haber. Y todo va a suceder en Hidalgo. Estoy considerándolo para tenerlo el próximo año. Ahorita estamos en la parte de diseño de personajes y yo estoy en la parte de ir construyendo todo el lore alrededor de esta historia, porque igual tengo como esa mala tendencia de querer hacer historias muy amplias y necesito editarme yo misma de, no, esto no, no es necesario, hay que a la historia. Entonces, ahorita estoy en esa parte de sacar como las 10 escenas más importantes, armar los diálogos e ir trabajando en el storyboard. Y estoy considerando que esté listo para el próximo año la historia. Ahorita sí quiero llevármela más tranquila, porque creo que esa es una lección que aprendí mucho con Ben Becua, como el querer cumplir mi promesa porque no quería tragarme mis palabras, que no lo pude lograr, hizo que cometiera muchos errores editoriales y en un momento dado, pues errores que fueron así de, ay, no debía haber hecho eso. Y entonces, ahora, como dice la frase de Einstein, ¿no? Si quieres resultados distintos, haz algo distinto. Entonces, ahora voy a optar por la parte de, voy a tomarme un poquito más de tiempo para desarrollar la historia y todo lo que sería su campaña alrededor de publicitarla. Sí, entré un poco más como esta curiosidad, Ujú. porque si yo me mandara a hacer una playera sería fan de la transmedia, porque creo firmemente que una historia puede ser contada de muchas maneras. O sea, si la haces cómic, obviamente debe haber videojuego, y obviamente debe haber un juego de mesa, y obviamente debe haber más cosas, ¿no? Sí creo firmemente en que en el mundo de los videojuegos aprendí esta palabra exótica llamada IP, o la Intellectual Property, o sea, propiedad intelectual, y que todo el mundo te dice, no, si tienes una IP, tienes una mina de oro, y yo, ¿y qué diablos es una IP? Y ya, explica, ¿no? O sea, por ejemplo, Ben Beco es un IP, Batman es una IP, y así. Entonces, en ese deseo de conocer como más la cuestión transmedia de, bueno, cómo un cómic se vuelve otras cosas y cómo puede una historia de cómic entrar a otra industria creativa, pues me llevó al mundo de los videojuegos, donde igual es gracioso porque me pasa igual que en el mundo de los cómics, que todo el mundo piensa que yo dibujo y no dibujo nada, o sea, nada, ni de forma abstracta y solo escribo, ¿no? Y en el mundo de los videojuegos todos pensaban que yo era programadora y yo, no, ni dibujo ni programo, solo escribo. Pero ha sido muy interesante entrar a la cuestión de los videojuegos porque la narrativa es un tema que se está tomando muy en serio actualmente. Por ejemplo, este juego de Last of Us, que fue muy popular, de este como momento apocalíptico y todo lo que vives alrededor de los dos personajes, pues obviamente la narrativa tiene un peso fuerte también. No solamente es cómo lo van a jugar o los enemigos, sino los sentimientos que tú vas a despertar en el jugador para que éste llegue a tomar ciertas decisiones en el juego. Y eso es algo que me gustó mucho porque consideré de wow. O sea, yo creo que un autor de cómic puede irse empapando en esta parte de la narrativa y si eres alguien que sabe dibujar, te puede ayudar mucho para ir ideando aspectos, así como en la animación, te puede ayudar mucho para ir estableciendo aspectos de storyboard y de dibujos sencillos para que sea más rápida o dinámico algunas secuencias. Eso es lo que me ha gustado mucho de los videojuegos y obviamente he aprendido un montón. En los videojuegos hay unas actividades que yo sé que se hacen en los cómics, que les llaman los estos de 48 horas, pero me gustaría que hubiera mucho más, que son las famosas Game Jams. En los videojuegos, una Game Jam es, tienes 48 horas para sacar un videojuego, de lo que sea y con lo que tengas, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y a veces puedes ir con tu equipo, tus cuates de toda la vida, o puedes conocer gente nueva en un chat, porque obviamente por la pandemia ahora son más online, y con desconocidos tienes que sacar un juego y eso implica que no te mates, que entre ellos, que sepas comunicarte y que todos puedan lograr sacar el juego adelante, ¿no?
Y han sido dinámicas muy interesantes porque te sirven tanto para cuestión de networking como para tú mismo darte cuenta en qué cosas cojeas a nivel profesional y también como a nivel de esta parte que le llaman desarrollo humano, ¿no? De, ay, soy malísimo para seguir órdenes, o no me gusta que me manden, o yo me mato con todos en 48 horas, como ese autodescubrimiento. Y creo que sería algo muy padre que hubiera actividades así para los autores de cómic, porque las de 48 horas, pues son de tú te sientas y tú solito dibujas, ¿no? Y tú solito te haces bolas con tu tema. Pero sería muy padre de, no, ¿qué crees, viejo? Vas a tener que hacerlo con alguien más, ¿no? A lo mejor tú vas a entrarle de guionista y tú de dibujante, ¿no? O tienen que ser cuatro, un entintador, un storyboard, alguien que tenga el guión y, no sé, alguien que coloree. O sea, creo que sería muy padre en los cómics encontrar actividades así, de alguien que tengas que sacar un cómic, aunque sea de 4 páginas, que muchas veces el reto es contar poco y sencillo y concreto. Creo que le falta al mundo de los cómics muchas cosas de los videojuegos y eso es algo que me he dado cuenta que tienen los videojuegos. Creo que como industria creativa, tanto en México como a nivel Latinoamérica, han podido tener este impulso porque empezaron a traer más cosas, ¿no? Empezaron a darse cuenta que necesitaban más estructuras, empezaron las instituciones privadas y ciertas asociaciones a hacerse para empezar a empujar a ciertas cosas indies. Y creo que hay elementos que me gustan mucho de ese aspecto y en lo personal me gustaría llevarlo al mundo de los cómics. Considero que es muy válida y obviamente también depende mucho de la escuela del autor. O sea, alguien que ha estado totalmente metido en la secuencia narrativa y en la cuestión de la novela gráfica, claramente su mayor impulso es que la ilustración lo diga todo, ¿no? O sea, que en un momento dado con una sola imagen puedas sentir la devastación, la soledad o la alegría de un personaje sin que haya un diálogo alrededor o que incluso no, sin tener que entender el contexto, puedas comprender el sentimiento y te apantalle, ¿no? Digas, wow, ¿no? Entiendo esa parte y creo que los autores que logran eso, bueno, mis respetos. De hecho, el domingo estaba platicando con unas compañeras y hablábamos de Junjito, que una de ellas decía que Junjito, que es un mangaka japonés especializado en el terror, es el único autor de cómic que sí le da miedo. O sea que si tú ves las páginas dices, no mames, no voy a dormir muchas semanas, ¿no? O sea, Junjito tiene una magia visual que te asusta más que cualquier escrito de Stephen King, o sea, es tan impactante que no puedes, incluso estábamos hablando de que tenía un cómic sobre una ciudad así toda llena de basura y que sí sentías el asco, o sea, hasta te daban, ay, cosa querer tocar el papel, aunque sabes que no está ahí, pero no podías quitarte ese asco, ¿no? Aunque acabaras el cómic, seguías teniendo esa sensación. Y eso es una magia muy fuerte dentro de un autor de narrativa gráfica. Pero también hay autores que han sido influenciados por la animación. Por ejemplo, el autor de Dragon Ball, si tú ves sus cómics, su primer volumen, y lo compares con el primer episodio, te vas a dar cuenta que técnicamente es un storyboard lo que él hizo. Y que cuando lo pasaron a la serie animada, no solamente siguieron los cuadros, y hay un documental que habla sobre eso, de cómo fue fácil hacer ciertas escenas porque él mismo ya lo ponía como un storyboard y cuando tú ves la historia de él, pues él viene influenciado de las animaciones. O sea, él viene de esa escuela de la animación, de esa observación de, cómo lo ponían en las películas animadas o cómo lo ponía Disney, ¿no? Igual, en un momento dado lo puedes ver con Tezuka, la influencia que él tuvo de la animación de Disney. Y digo, y también aunque visualmente es muy impactante 300, técnicamente es un storyboard. Y ahí sería la pregunta de, ¿realmente lo hizo pensando que lo iban a hacer película o lo iban a hacer una animación? ¿O es porque tiene una formación de un poco de la escuela de la animación que al momento de reflejarlo en sus viñetas, pues le sale natural, ¿no? Le sale inconsciente como esa secuencia a comparación de alguien que ha estado totalmente metido en la narrativa gráfica. Creo que las escuelas de cada autor se notan al final y sí creo que hay editoriales que pueden meter su cuchara y decir, no, viejo, esto tal vez Netflix no lo haga una animación. Entonces hizo que el diseño del personaje sea mucho más sencillo
de lo que estás planteando. Y eso ya es una línea comercial, ¿no? Que el autor se tiene que adaptar, pero bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las escuelas son válidas, pero lo importante es que todas las escuelas puedan expresarse. El juego se llama Sensacional de Romance. Dentro de los videojuegos hay una cosa que se llama visual novel o novela visual, que es literalmente como un manga y una combinación de estos libritos donde, ¿qué eliges? ¿La A o la B? Si escogiste B, brinca hasta la página 74, ¿no? Algo así son las visual novel. Y en nuestra propuesta fue una visual novel porque la Jam, que era del Cervantino, tenía que ver con la inclusión. Entonces hicimos una visual novel influenciada en un romance entre chicos con un poquito de elementos de Romeo y Julieta, pero aquí obviamente era Leo y Julio, y todo lo que pasaba alrededor de las familias que no querían a estos dos enamorados, ¿no? Y eso es lo que propusimos, tuvimos una mención como mejor juego y como mejor narrativa, lo cual nos permitió pues que el Cervantino nos diera un premio y el poder terminar el juego, que es lo que estamos haciendo en estos meses, para poderlo presentar en octubre en una serie de eventos virtuales a través de Mermelada de Juegos, de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital, alias Mermelada de Juegos, donde estaremos haciendo presentaciones en línea y esperamos que en un momento dado puedan jugarlo más personas y ya tenga esta versión terminada. Dentro de este mundo de apoyar a los desarrolladores de videojuegos indies y todos los que quieran crear arte digital, porque no solamente los videojuegos, sino hay un montón de cuestiones de arte digital, videomapping, fábulas jugables, bueno, es un universo, ¿no? Como todo hay tantas vertientes. En el caso del Centro de Cultura Digital, ha buscado apoyar todas estas líneas del arte digital que ha estado surgiendo. Y una de ellas han sido los juegos, a través de videojuegos o a través de juegos de mesa, y ahí es donde entra el laboratorio de juegos, que normalmente en internet lo puedes encontrar como mermelada de juegos, por esta palabra jam, que es como de improvisado, ¿no? De improvisar juegos, un poco en actividades, en gente, en networking, por eso es la mermelada en la traducción al español. Y Héctor Guerrero, que es uno de los que está ahí presente, junto con su equipo, pues ha estado haciendo muchos espacios para que más desarrolladores indies puedan ir aprendiendo nuevas herramientas y también tengan espacios para presentar sus juegos. Está en la famosa estela de luz, alias la suavicrema, en la parte de abajo, como en el sótano, ahí está todo el proyecto del Centro de Cultura Digital. Y aunque podamos decir que hubo circunstancias o situaciones que no coincidimos, sí hay actitudes en las que son atemporales, ¿no? Y la actitud de no querer conservar nuestro patrimonio gráfico no debe repetirse. Realmente, como autores, y invitar a lo mejor dices, bueno, no, ahí se me cae mal, está bien, pero invita a tu cuate de cervezas o invita a esa persona con la cual siempre quieres hacer cómic, invítalos a que los cómics que ellos tengan impresos busquen un lado donde se pueda conservar. Yo en lo personal, tanto por la plática y porque tuve el honor de conocer a las personas de la hemeroteca de la UNAM, yo recomiendo ampliamente que cedan esos títulos a la hemeroteca de la UNAM. Considero que ellos realmente traen un programa inspirado de la parte de la época de oro de la historieta, sí, pero tienen un programa, que es lo importante, y aparte hay otros programas creativos que están sucediendo en la UNAM, como lo que es Finisterra, y entre otros, que se busque el conservar ese material, porque no solamente es que haya alguien en 15 o 30 años que lo revise, sino que también va a haber investigadores de nuestro país y de otros países que van a revisar ese material y entonces podrá haber tesis de los mangas que se publicaron en México hechos por mexicanos del 2004 al 2010, ¿no? O podrá haber tesis sobre las historias de romance entre chicos que publicó una editorial mexicana en el 2017. También es acceso a eso y también es darle al mundo material para que revise lo que está haciendo el autor mexicano
y tengamos una ventana y que en un momento dado, así como sabemos que en Japón hay mangas, en Alemania sepa que hay gente en México que está haciendo cierto tipo de historias y que toca otros temas o puedan conocer otra realidad mexicana. Me topé con algunas personas que se burlaban y decían, ¡ay, industria de qué, jajaja! Y dice, pues claro que sí hay una industria, porque si tú vendes un cómic, es una industria. ¿Por qué? Porque hubo un evento que a alguien se le ocurrió hacer, porque tú tuviste dinero para pagar esa mesa, porque hubo una imprenta que te lo imprimió y porque hubo alguien que se paró y lo compró. Esas 4 cosas hacen una industria. Tal vez no es la industria súper genial y minera que quieres, pero hay factores que te permitieron vender ese cómic. Entonces, obviamente hay una industria y hay que respetarla. Porque me he topado, digo, las ferias de libro es maravilloso lugar para toparte tantas cosas y llegar a tantas anécdotas. O sea, me he topado claramente con chavos que me dicen, bueno, ¿y por qué voy a comprar tu manga si yo quiero comprar mi manga de Naruto, ¿no? Porque obviamente están más bombardeados y hay más elementos, con lo cual se les posiciona más la imagen de Naruto que mi manga, ¿no? Pero al final de cuentas, entiendo que sí es una cuestión de los lectores, pero también es una cuestión de que, o sea, pues los clientes se hacen, ¿no? O sea, entiendo que hay lectores que dices, hijo de tu mala vida, te quiero golpear con mi manga después de ese comentario, pero al final de cuentas habrá alguien que diga, va, lo voy a comprar y voy a apostar por ti. Pero por desgracia hubo muchos lectores que hicieron eso durante un par de años y hubo autores que no respondieron a esa apuesta, ¿no? Y yo lo pongo a nivel personal, yo fui una de esas personas y hasta el día de hoy, si lo que puedo, sigo comprando todos los cómics independientes y yo te puedo contar todas las historias de autores que les compré el volumen 1 y que cuando los volví a encontrar en un evento y les dije, ¿dónde está el volumen 2? No, pues no se pudo. Y yo, no mames, yo compré el volumen 1 porque llame tu historia. ¿Y por qué no lo vas a sacar, no? Aunque sea en internet, concluye la historia. No, pues no se puede, o me metí a trabajar y pues ya no me da tiempo. Y entonces es como una onda de, o sea, ¿sabes lo doloroso que es para un lector saber que su empeño por apoyarte le sirvió para 2 cosas? Es como, o sea, si tú lo pones a un nivel industrial, Coca-Cola, bueno, apedreas a la marca, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Yo entiendo que hay que hacer lectores, yo entiendo que hay lectores muy difíciles, hay lectores que no son tus clientes y son los que te sacan esos bellos comentarios que te desquician y que a la larga aprendes a ser muy zen, pero también hay lectores que apuestan por ti y que están ahí por ti. O sea, yo lo vi mucho con Ben Becua. Había una persona en la Feria del Zócalo antes de que nos fuéramos a pandemia, que así que venía corriendo y me dijo, tú eres Haschido y tú vendes Ben Becua. Y yo, sí, dámelo. Yo, ok, fírmamelo. Yo, sí, pero ¿por qué la prisa, viejo? Y entonces me dijo que él venía del norte y que él conoció el cómic por una entrevista que tuve y que se enamoró de la portada y se enamoró del concepto y que solo tenía 20 minutos para ir a la feria del Zócalo porque venía de su trabajo y solo fue corriendo al stand para comprarlo y que yo se lo firmara porque se tenía que ir porque iba a irse al aeropuerto. Entonces, eso es cuando tú dices, ni siquiera supe cómo le llegué, ¿no? O sea, yo solamente hacía y hacía y hacía, y por una entrevista que dije, bueno, la voy a tener porque va, pues hay que ser populares, llegó y llegó esa entrega, y entonces puedes repetir eso, puedes tener más gente que llegue, pero es un trabajo y sí sé que es doloroso para nivel independiente, que no tengamos tantos recursos para que no sea fácil, pero se tiene que hacer, y si no, así que espero que no me caiga otro rayo, pero si no lo vas a hacer, pues entonces dalo por muerto y no te quejes de que no te compres, ¿no? Sí, sí, he tenido oportunidad de ir a la TNT como autora independiente y a la Mole también. Y también he ido como apoyo para tiendas de cómics donde se venden material de licencia de estos que vienen del extranjero. Sí, sí, he tenido oportunidad y ha sido muy interesante ver la evolución de los clientes, porque yo creo que hace 10 o 15 años, si tú decías leo cómics, bueno, todo el bullying se te venía encima, ¿no? Y me parece ahora y a mí me sorprendió mucho con un grupo de secundaria que eran como que habían salido de la secundaria y se habían pasado a la TNT.
que tú podías identificar como, esta era la chica popular, este vino porque ella vino, y así, ¿no? Identificabas como a todo el grupo, los roles de los grupos, y me dio risa porque vieron unos stickers de una serie que era de Disney, que se llama Estar contra las fuerzas del mal, que estaba vendiendo una compañera mía en la mesa que compartíamos, y entonces la chica que tú podías decir que era la popular, la que probablemente era la más querida por toda la secundaria, llegó y dijo, ¡ay, es Star! ¡Ay, me encanta esa serie! Y compró todos los stickers. Y entonces fue como un panorama de la chica popular que ama una serie de animación que hace 15 años jamás hubiera podido hacer público eso, ¿no? Y entonces de repente el deportista que tú ves que juega el equipo de la UNAM de americano, llegaba y decir, no manches, son los cómics de Gumball, dame todos. Y entonces también se rompe otro género, ¿no? Y creo que eso es algo que he podido ver en la TNT y en la Mole, de que hay más gente que puede, parece irónico, aceptar públicamente su gusto por la historieta, que si es una moda, no es una moda, o que si ya se sienten seguros, o ya tienen dinero y les importa un bledo todo lo demás, pero ya es más obvio que haya alguien que pueda decir, sí me gustan los cómics, o no, solo leí este y ya, ¿no? O sé que trata de esto. Y, nuevamente, ¿no? Son esos lectores comodines, como dices, y son comodines porque también somos clientes comodines, ¿no? Si lo tenemos a la mano, lo usaremos, punto. Digo, por algo el Rappi y el Uber se volvieron súper populares e importantes porque está a la mano y nos facilita muchas cosas. Y también como autores de cómic debemos tener como esa malvadamente capitalista de tenemos que facilitarle las cosas a los clientes, porque los clientes ya se acostumbraron a que las cosas son fáciles. Ese consejo lo saqué de una persona del mundo de los videojuegos y creo que se aplica mucho a las industrias creativas e incluso a cualquier profesión. Y es que esta persona me decía que el medio es malagradecido, que siempre es un punto que tienes que tener en cuenta cuando haces tu trabajo. El medio es malagradecido, que al principio yo dije, ay, qué cosa tan deprimente es eso, ¿no? Me mata todas las ganas de crear. Pero ya después, con el paso del tiempo y viendo unas cosas, pues es esa parte de es malagradecido porque, como dices, de los famosos chismes, pues te llegas a topar con personas que te dicen cosas, a veces no de frente, sino que las escuchas en réplicas que dices, hey, tienes mi celular y tienes mi Messenger para cualquier día que quieras hablarlo, ¿no? Pero prefieren como optar por la salida fácil de torearlo y solo hablarlo, pero no solucionarlo, ¿no? Y llega un punto en que te das cuenta que hay cosas que vas a hacer, pero no necesariamente te las van a reconocer, pero que aún así tú las quieres hacer, ¿no? A lo mejor un poquito esta parte de, lo veo yo, lo pongo en mi caso, a lo mejor el haber irme y vivir la experiencia de que me echaran de la Secretaría de Educación Pública de 3 oficinas distintas, con el objetivo de que vieran el cómic, pues nadie me lo agradeció, ¿no? Pero aún así era algo que para mí era importante hacerlo y que consideraba que que alguien lo tenía que hacer y que no sé si alguien más lo estaba haciendo en ese momento, pero que yo quería tener la iniciativa de hacerlo. Y así habrá muchas cosas, y se los comento aquí a los compañeros y a los que nos escuchen después, que habrá cosas que vas a hacer y que nadie te lo va a agradecer, o que ni siquiera sabes si alguien lo va a ver, pero que si tú lo quieres hacer, debes tener la iniciativa y la fuerza de tomar esa decisión. Probablemente habrá alguien que sí te lo reconozca, y por eso es agradable los premios y estas famosas palmaditas en la espalda, pero también debes ser consciente que no lo puedes hacer solo por el aplauso, sino que hay una razón más fuerte por la cual tú vas a tomar decisiones en tu carrera creativa y que también va a haber cosas que no, los demás no van a comprender porque lo hiciste. Es más, si diriges a un equipo de trabajo, un líder siempre va a tomar decisiones muy difíciles y un líder que está al frente de una editorial de cómics va a tomar decisiones muy difíciles que a lo mejor nadie te va a entender, pero que a la larga van a ayudar a la editorial y nadie lo va a agradecer porque nadie entendió por qué tuviste que hacer eso, ¿no? Entonces, no se sientan tristes como en esos momentos. Ahí es donde entra mucho el tener estos apoyos emocionales y sociales que tenemos como personas. Pero si ustedes van a tomar una carrera creativa o cualquier carrera profesional, siempre tengan presente que el medio es malagradecido, pero aún así ustedes tengan la fuerza de hacer las cosas.